Estás en un episodio de Alimentar. Bienvenido. Soy Enrico Rapalín y en este podcast vamos a charlar sobre nutrición y alimentos. Pero muy bienvenido a este nuevo episodio del podcast Alimentar. Estoy muy contento que me estés acompañando una vez más el día de hoy. Si no viste los episodios anteriores, anda a buscarlos. Están acá en mi canal y en mi cuenta de Spotify. Porque sí, también este podcast está en Spotify. Si querés escucharlo, ahí vas con auriculares. Aunque acá también por YouTube funciona de la misma forma. ¿Qué tema que les traigo el día de hoy? Algo que justamente el otro día me puse a buscar por Instagram para saber qué era lo que se buscaba relacionado al tema de las proteínas. Hoy vamos a hablar de este gran tópico que mucha gente habla, mucho se dice, poco se sabe concretamente qué es bueno, qué es malo. Y vamos a abordar un poco esto, ver proteínas vegetales, proteínas animales, a ver cuál conviene, cuál es mejor, beneficios, qué te perjudica. Vamos a exponer los dos bandos ahí a ver cuál conviene y cuál no. Aunque ya te adelanto, todo lo que es materia de nutrición, todo depende. Siempre en la nutrición depende de cada caso, hay que ver contextos y demás. Nunca hay una verdad absoluta. Bueno, ya charlamos un poquito de las proteínas, si se acuerdan en el episodio anterior del podcast del colágeno. Anda a verlo si no lo viste. Las proteínas, el colágeno es una de ellas y las proteínas en general son estructuras que, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las proteínas es un macronutriente. Y justamente uno al consumir proteínas son necesarias para el cuerpo para un montonazo de funciones. Más que nada todo lo que es cuestión estructural. Reparación de tejidos, construcción. Uno en el crecimiento necesita proteínas. Para el sistema inmune necesitas proteínas. Es como hacerte un ladrillito para el cuerpo básicamente. Esas son las proteínas. Que estas están conformadas por aminoácidos, que también lo charlamos este concepto, que básicamente son estructuras muy chiquititas que están ahí adentro de las proteínas. Uno necesita ciertos aminoácidos para formar una proteína completa. Justamente en lo que es alimentación, acá hay un poco un vaivén, hay dos caras. Hay dos caras que se dividen, hay gente que ama unas, hay gente que ama a otro tipo de proteínas, y que justamente, hablando de la cuestión alimentaria, ¿no? Tenemos las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal. Vamos a hacer un breve repaso por si a lo mejor hay alguna duda, aunque no creo, pero bueno, siempre está bien aclarar porque uno nunca sabe. Proteínas de origen animal, básicamente todas las de origen, muy bien, animal, que justamente son las que vienen de la carne, lácteos, huevo, quesos, bueno, todo lo que sea derivados de lácteos tiene un aporte de proteína. Diferentes carnes, como por ejemplo el pescado, el pollo. Bueno, todo lo que uno conoce, casi siempre cuando uno dice la palabra proteína es lo que te viene a la cabeza, porque es lo que culturalmente nos dijeron que, bueno, estas son las proteínas. Tuki, ahí las tenés, hacé lo que vos puedas con ellas. Y por otro lado tenemos a las proteínas de origen vegetal, que siempre tienen mala prensa. Estamos luchando ahí para darle el valor realmente que tienen que tener las proteínas de origen vegetal. Son muy importantes y muy buenas, tienen un montón de beneficios que más adelante vamos a ir ahí viendo. A ver cuál tiene mejor, cuál conviene. Vamos a ir viendo, vamos a ir como armando un poquito esto. Proteínas de origen vegetal las encontrás por varios alimentos de origen vegetal. No todos los alimentos son fuente de proteína vegetal. Generalmente está como la proteína y metida adentro. Por ejemplo, tenés el arroz, que sí, es un alimento que si analizamos concretamente el arroz, aporta más cantidad de hidrato de carbono. Tiene un poco de proteína, al igual que el trigo, al igual que la avena. Obviamente la cantidad de proteína varía dependiendo del tipo de cereal que estemos hablando, si es trigo o avena. Pero tiene ahí su aportecito de proteína. Tenemos las legumbres, que también aporta hidratos de carbono, aporta un poquitito apenas de grasa. Y tiene bastante cantidad, una cantidad considerable de hecho de proteínas mayor que los cereales. Y es por eso que decimos que las legumbres son una buena fuente de proteínas de origen vegetal. También encontramos los frutos secos, las semillas. Lo mismo, frutos secos, uno lo relaciona más con las grasas, pero también tiene su aporte de proteína de origen vegetal. Es por eso que este macronutriente en los alimentos de origen vegetal está como un poco más distribuido, no está así tan concentrado como por ejemplo si uno habla de las proteínas de origen animal, que son, o por ejemplo la clara de huevo, que es 100% proteína. Bueno, si estás mirando de acá YouTube, te agradezco por acompañarme por esta plataforma que me ayuda muchísimo. Si querés seguir apoyándome a que traiga contenido nuevo, me encantaría que te unas acá a mi canal, a las membresías. Apretá al lado del botón que dice suscribirse, hay un botón que dice unirse, ahí puedes unirte a las membresías. Son súper baratas, la primera está a 30 pesos.
Si accedes a las membresías tenés contenido exclusivo, como por ejemplo son los vlogs que muestro un poquito de mi rutina, mi día a día. Tenés acceso anticipado a los videos, descuento en mi tienda. Y hay toda una comunidad y un chat por detrás que yo les voy a contando las novedades. Vamos charlando un poquito por ahí. Es un contacto más cercano y a mí me ayuda mucho a sentirnos así más como una comunidad. Así que me encantaría que te unas. Y ya te digo, es muy barato y tenés montones de beneficios. Ahí apretar el botón de unirte. Vamos a las cosas picantes. ¿Qué problemas tiene cada proteína de cada lado? Las vegetales, las animales tienen sus vamos a decirlo, falencias, no sé cómo quieras decirlo. Tiene alguna cosita que sí, bueno, esto más o menos, esto allá acá. Bueno, justamente yo acá en este podcast no vamos a tratar de ser así como muy críticos en la cuestión contexto de las proteínas, porque estamos hablando de la cuestión alimentaria específicamente. Porque si uno empieza a indagar más a las afueras del origen, porque qué conviene producir a nivel impacto ambiental, a nivel bienestar animal, hay un debate muy interesante para hablar, pero nos excede de este podcast que es alimentar. Igualmente quiero dejar claro que las proteínas de origen vegetal tienen muchos más beneficios en lo que es el contexto de su producción. Hablando del tema proteínas animal, problemas que encontramos, que podemos hablar así, bueno, a uno a momento de tomar una decisión nutricional, decir, bueno, me conviene esto por tal motivo, me conviene esto por tal motivo, y uno decide más o menos, y bueno, esto es como lo mejor, entre comillas, porque siempre todo lo que es nutrición depende de cada caso. Pero si hablábamos de las proteínas de origen animal, encontramos que generalmente, así a grandes rasgos, tienen aporte de colesterol bastante, porque todo lo que sea de origen animal aporta colesterol, gran cantidad de grasas, y estudios de la OMS que buscan por internet, los encuentran, han analizado varios estudios y han llegado a la conclusión de que algunos tipos de carne está relacionado que predisponen a tener cierto tipo de cáncer. Entonces encontramos que, por ejemplo, las proteínas de origen animal, más que nada también las que son procesadas, carnes rojas, no se recomienda tanto, casi nada el consumo. Por ahí se dice también que se la compara con el cigarrillo, el daño que te produce en el cuerpo. Pero a grandes rasgos lo que encontramos es que las proteínas de origen animal tienen ahí sus pequeñas cositas que hay que ser muy minucioso para decir, bueno, hay que consumir estas, las otras, y eso obviamente va a depender de cada caso. Pero desde ya sabemos que las carnes rojas y más que nada las procesadas, por ejemplo salchichas, embutidos, fiambres, esas tienen bastante mala prensa. ¿Qué podemos destacar de las proteínas animales? Es que tienen buen aporte de aminoácidos, porque son proteínas completas. Entonces uno al consumir, claro, pensá, estás comiendo básicamente un músculo. O sea, tiene toda proteína, carne, que justamente estamos yendo a la fuente. Músculo, proteína, aminoácidos, vas a aportar lo mismo que tu cuerpo necesita y poder crear más, si querés en el caso, por ejemplo, aumentar músculo. Ahí tenés las proteínas. Y acá justamente como tenemos de bueno esto en las proteínas animales, lo que es una proteína completa de aminoácidos, en las proteínas vegetales, esto es como un poquito, si se quiere, entre comillas, muchas comillas, la pata renga, porque ya te voy a contar por qué. Esto es por ahí una gran como, no sé si mentira, pero siempre tiene mala prensa por ser proteínas incompletas las de origen vegetal. Y no tanto es así. Hay una cuestión muy importante que ya vamos a abordar después de esto. Las proteínas de origen vegetal no están completas. Uno, si quiere tener todos los aminoácidos, es necesario empezar a incorporar diferentes alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, como te dije, las legumbres y los cereales. Uno consumiendo en una dieta esos dos tipos de alimentos, formás proteínas completas. Entonces es necesario por ahí tener como una consideración, bueno, de consumir estos alimentos variados y en cantidades, como para decir, bueno, formar una proteína. No así como la de origen animal, que uno ya consume directamente, por ejemplo, un huevo y ya tenés la proteína lista, no tenés que andar preocupándote de decir, bueno, consumo cereales y legumbres, proteína. Esto en nutrición justamente se llama complementación proteica, que cuando uno busca diferentes alimentos, diferentes tipos de aminoácidos y así puede formar la proteína completa. Y esto es lo que te adelanté, que es un poco... no es mentira porque sí, en realidad sucede la complementación, pero no hay que ser tan estrictos o hay que preocuparse tanto porque sucede que uno, si tiene una dieta bien planificada, que tu dieta debería ser así, y si no está, anda por favor a un profesional que te asesore para que tu dieta sea correcta. Va a ser sencillo para tu cuerpo, si tienes una dieta correcta, va a ser sencillo poder formar estas proteínas porque básicamente uno consumiendo todos estos alimentos de forma equilibrada
no es que tenés que en el mismo plato consumir arroz, legumbres, frutos secos, todo junto como para que cuando vos lo consumas en el momento se forme la proteína. No. Básicamente vos consumís, se hace la digestión, tu cuerpo tarda mucho tiempo en hacer la digestión, en el hígado se reservan las proteínas y ahí todo en la magia del cuerpo, porque el cuerpo es muy inteligente, va a formarse esta proteína. No hace falta estar ahí todo el tiempo contando que los aminoácidos, es algo que sucede por sí solo. Si vos tenés una dieta equilibrada, no te preocupes porque esta complementación va a suceder. Bueno, pero no todo es complementación. Hay alimentos de origen vegetal que ya tienen todos los aminoácidos y es por eso que los amamos tanto cuando llevamos una dieta vegetariana o vegana, porque tienen buen aporte de proteína, como por ejemplo es la soja, que tiene ahí una prensa media amarillista, yo creo. En otro podcast vamos a hablar de la soja porque es un tema muy interesante que me pidieron bastante. Tiene un buen aporte de proteína en sí y además tiene todos los aminoácidos. O sea, la amamos. El tofu también lo amamos muchísimo, que es un derivado de la soja. Encontramos también los garbanzos, la quinoa, el trigo sarraceno. Son alimentos que ya tienen todos los aminoácidos y es por eso que son muy valorados. Otro tipo de beneficio que encontramos de estos alimentos proteicos es que justamente en contraposición a las proteínas animales tienen muy bajo aporte de grasa y esto está buenísimo. Y además las grasas que aportan son grasas saludables porque no son colesterol básicamente, tienen baja cantidad de grasas saturadas y están buenísimos. Como por ejemplo podemos encontrar el maní, podemos encontrar a las nueces que tienen omega 3 y tienen grasas saludables. Y además tienen un excelente aporte de fibra si son alimentos que no son procesados. Obviamente estamos hablando de alimentos naturales. Encontramos que tienen un excelente aporte de fibra, que esto ayuda muchísimo para un montonazo de funciones del cuerpo, para lo que es mejorar el tránsito intestinal, ayudan a reducir el colesterol si uno tiene el colesterol alto, también reduce la probabilidad de contraer cáncer de colon, o sea, tiene un montonazo de beneficios la fibra, que son protectores de la salud y es muy necesaria consumirla, sea cual sea tu dieta que tengas. Y bueno, justamente las proteínas de origen vegetal son ricas en fibra. Y no puedo no hablar de este tema porque es algo que me moviliza muchísimo y que justamente todo lo que rodea la producción de estas, las proteínas en general, las de origen vegetal, tienen un impacto muchísimo menor para el planeta, porque somos seres que estamos insertos en un mundo, en un contexto, y no somos solamente lo que comemos. Hay un montonazo de cuestiones alrededor. Es importante ser conscientes de cómo se produce, qué es lo que comemos, de dónde viene, un poco más de conciencia alimentaria, no solo para uno, sino para el resto, porque somos, como te dije, seres que vivimos en una sociedad y es muy importante ser conscientes de esto. Y obviamente sin mencionar también la cuestión ética que tiene hacia los animales y el maltrato que esto genera alrededor. Y esto es un poco mi punto de vista que yo tengo sobre las proteínas. No olvidemos esto, que es algo que yo trato de traer objetivamente información y yo no puedo taparme los ojos y decir lo contrario. La información está, uno ve lo que quiere, analiza lo que quiere, consumís lo que querés, pero la realidad, si ponemos en contraposición, encontramos que este tipo de alimentos de origen vegetal tiene muchísimos más beneficios para el cuerpo, para el medio ambiente, y no es necesario obtener una proteína completa. En resumen, hay que tener una dieta variada, consciente, saber uno lo que consume. Obviamente, si puede ser acompañado con un profesional de la salud, va a ser muchísimo mejor porque te va a poder guiar. La evidencia, como te dije, menciona que las proteínas de origen vegetal tienen bastante más beneficios que las de origen animal, más allá de la cantidad de aminoácidos y lo completa que sea la proteína. Considero que uno tiene que mirar un poco también más alrededor y no solo centrarse en un número de gramos de proteína. Ese número tiene un montonazo de cosas detrás y es importante saberlas, conocerlas y tomar una decisión más consciente. Bueno, espero que les haya interesado toda esta propuesta que les expuse. Me dirán ustedes, si están acá mirando YouTube, en los comentarios a ver qué les pareció, qué opinan, qué tipo de alimentación tienen, si siguen priorizando los alimentos de origen animal o tienden a preferir otro tipo de proteínas de origen vegetal, si lo hacen por cuestiones de salud, cuestiones éticas. Hay todo un universo alrededor y me encantaría saberlo, a ver qué opinan y qué les pareció también este podcast. Y como saben, coman bien, investiguen, lean, que la información está ahí en internet, busquen un poquito y tomen buenas decisiones, que eso es lo importante. Y como siempre les digo, cada caso depende, no tomen
lo que yo digo como verdad universal, hay un montonazo de grises en el medio. Y obviamente es algo que también se va evolucionando, como es materia de investigación, la investigación nunca tiene fin, siempre se van apareciendo estudios nuevos y todo el tiempo nos vamos actualizando. Y es por eso que es importante estar ahí leyendo y no quedarse con una verdad absoluta en la cabeza porque... Nada, bueno gente, espero que estén muy bien, que tengan muy buena semana. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarme hasta acá y escucharme una vez más. Cuídense mucho. Chao, chao.